Paz de Cristo, hermanos y amigos, les damos la bienvenida una vez más a nuestro estudio bíblico dominical de su canal Asamblea Apostólica de la Peña de Oreb. Y en este día pues vamos a gozarnos, amén, con este estudio de la palabra. Damos gracias a Dios, amén, que podemos entrar en sus hogares o llegar allá donde usted se encuentre para que usted reciba esta bendición del cielo, este maná del cielo. Voy a invitarlos a que busquemos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Estamos ya culminando esta serie de estudios. En el día de hoy vamos a terminar esta serie de estudios con este tema tan hermoso. Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer del verso 1 al verso 3. Apocalipsis capítulo 21 del verso 1 al verso 3. Dice así la palabra de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vamos a orar y que Dios nos ilumine y nos ayude a comprender esta palabra. Jesús de Nazaret, en estos momentos nos acercamos a ti como mediador ante el Padre, Señor, para pedirte que nos des iluminación para poder comprender esta palabra que tú tienes para nosotros, para enseñarnos en este día. Ilumina la mente y el corazón de los hermanos, los amigos que están sintonizando este canal o que vean este programa después, para que puedan comprenderlos tal y como tú deseas que ellos lo entiendan. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la semana pasada estuvimos viendo dos temas que fueron temas fuertes, muy fuertes, porque hablamos de la destrucción de este planeta en que vivimos, de la tierra, por medio de fuego, juicio de Dios que envió del cielo. Y también hablamos acerca de ese tema tan terrible que es el juicio que tendrá lugar ante el gran trono blanco, donde todos son declarados culpables, nadie se salva y son arrojados al lago de fuego. Esto podríamos decir que es el clímax o el punto más alto de lo que hemos estado viendo anteriormente sobre los juicios de Dios sobre la tierra. Y podría dar la impresión, podemos pensar que este libro de Apocalipsis es solamente un libro de juicios de Dios, que es un libro trágico, que es un libro que solamente habla de muerte, de desolación, de cosas terribles. Pero no es así, hermanos, amigos. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Y eso lo vamos a ver en el día de hoy con el tema que vamos a tratar. Es un libro de esperanza para nosotros, para los humanos, los seres humanos, para los que busquemos de Dios. Luego que el apóstol Juan quedara abrumado con todo lo que vio, Dios le presenta una visión que cambió las cosas, que alegró su corazón y alentó su espíritu. Es que Juan vio dos cosas especiales, totalmente diferentes a lo que había visto hasta ese momento. En primer lugar, vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya no existían. Recuerden que lo estuvimos tratando en el tema anterior. Entonces vio un cielo nuevo y una tierra nueva que vino a reemplazar esa tierra que ya pasó, que dejó de ser por el juicio divino. Y en segundo lugar, vio una ciudad que él lo deslumbró, lo dejó sin palabras. Él la calificó como santa y la vio con una hermosura tal como si fuera, dice, una esposa ataviada para su marido. La vio que descendía del cielo de Dios. Entonces aquí vamos a iniciar el tema de hoy. Primer punto: cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. En este capítulo entramos en la última etapa del programa de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
esta es la conclusión de todo. De los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es que se trata de la eternidad. De la eternidad. Lo que dice la Biblia aquí es que va a haber una nueva creación. Recordemos el libro de Génesis capítulo 1. Verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Y luego comienza a dar detalle a detalle acerca de la creación, cómo crea la vegetación, los animales del campo, las aves, los peces del mar, amén, los ríos, los lagos, todo. Ahí da un detalle específico de cómo Él va haciendo la creación. Pero en esta ocasión no hay detalles, como en el libro de Génesis, sino que simplemente dice que Juan vio cielos nuevos y tierra nueva, donde el mar ya no existía más. Esta creación es muy distinta a la anterior. Fíjense que no hay mar, no hay agua. Aquí el único agua que se menciona, usted lo va a ver más adelante, es en el capítulo 22, amén. Y se trata de un río que atraviesa la Nueva Jerusalén, no la creación. Entonces, es necesario que nosotros estemos claros en algo. Que aquí estamos hablando de dos cosas que vio el apóstol Juan. Que vio una ciudad que descendía del cielo, la Nueva Jerusalén. Y también vio cielos nuevos y tierra nueva, que es la nueva creación de Dios. Ahora, ¿cuándo fue creada la Nueva Jerusalén? Eso es algo que no sabemos, pero vamos a hablar de eso más adelante. Ahora bien, a los profetas del Antiguo Testamento, y eso lo vimos en el estudio anterior, le fue revelada la existencia de esta nueva creación. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 65, verso 17, el Señor habla a través del profeta y dice: porque he aquí que yo crearé cielos nuevos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Es decir, el fin de la tierra actual. También tenemos que Isaías habla de ella en el capítulo 66, verso 22. O sea, el Señor hablando nuevamente a través del profeta dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Le está hablando al pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro lo menciona también en 2 de Pedro capítulo 3, verso 13. Recuerden que hablamos extensamente acerca de este capítulo 3 de 2 de Pedro cuando hablamos sobre la destrucción de los cielos y la tierra actuales. Amén. Porque él presenta un panorama, una imagen de cómo va a suceder todo. Pero él dice en el verso 13: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia. Es decir, que el apóstol Pedro también sabía de esos cielos nuevos y tierra nueva, amén, porque estaba escrito en los libros del Antiguo, en los rollos del Antiguo Testamento. Así que lo que él está haciendo aquí es que está citando el libro de Isaías, la promesa que Dios hizo, que iba a crear nuevos cielos y nueva tierra. Así que cuando el apóstol Juan tiene aquella visión de los cielos nuevos y la tierra nueva, no se sorprende. Como tampoco se sorprendió, amén, con la destrucción de los cielos y la tierra actuales, amén. Era algo de lo cual él tenía el conocimiento, el pueblo judío tenía el conocimiento. Recuerden que ellos eran muy estudiosos de las escrituras. Claro que sí tuvo que impactarle aquella visión, porque era algo totalmente diferente a lo que él conocía. No había mar en aquella creación, no había agua, no había sol, no había luna, no había estrellas, y seguro muchas cosas eran diferentes. Esto tuvo que sorprenderlo. Ahora, recordemos que los cielos actuales también desaparecieron. No solamente fue la tierra, también los cielos desaparecieron. Y cuando hablo de los cielos, hablo del sol, de la luna, de las estrellas, de los astros. Todo eso desapareció.
En la nueva creación no hay nada de esto. Hay una realidad. Y todos los estudiosos de la Biblia tienen conocimiento de esto. Y es que aparte de hablar de la creación de cielos nuevos y tierra nueva, no se dice absolutamente más nada de esta creación. Porque si usted sigue leyendo, amén, en adelante usted se va a dar cuenta de algo. Que de aquí en adelante el tema que trata la Biblia es la Nueva Jerusalén. El tema aquí central es la Nueva Jerusalén, de aquí en adelante. No se habla, solamente se menciona los cielos nuevos y la tierra nueva, pero no se habla más nada. De manera que por más que nosotros quisiéramos profundizar en el tema de cielos nuevos y tierra nueva, no podemos hacerlo porque la Biblia no nos da detalles. Así que de lo que habla extensamente, como les dije, es de la Nueva Jerusalén. Y vamos a hablar de la Nueva Jerusalén. Todos nosotros, hermanos, que estamos siguiendo las pisadas del Maestro, todos nosotros que estamos guardando la palabra de Dios, amén, que estamos tratando de agradarle a Él, tenemos una esperanza viva en nuestros corazones. Y es la de estar un día en un lugar especial en la presencia de Dios. Yo sé que usted tiene esa esperanza, hermano. Oh, amigo, y usted también, si se acerca a los caminos del Señor, va a tener esa esperanza. Y cuando en la Biblia se habla de los salvos y los perdidos, se habla de su destino final, el cielo y el infierno. El infierno, hablamos mucho del tema del infierno en el estudio anterior. Amén. El lugar donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga, lo definió Jesús cuando habló acerca del infierno. Ya vimos que el destino final del anticristo, del falso profeta y de Satanás fue ese lugar, el infierno, el lago ese que arde con fuego y azufre. Y también fue el destino final de todos aquellos que comparecieron ante el gran trono blanco, cuyos nombres no se encontraron en el libro de la vida. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cómo será el lugar a donde nosotros pasaremos la eternidad? ¿Cuántos quieren saber cómo es el lugar donde todos lo queremos saber? ¿Cómo es ese sitio? Pues en este estudio lo vamos a saber y con mucho detalle. Veamos lo que nos dice el versículo 2 y 3. Vamos a volver a leer los versículos 2 y 3 aquí del capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Quiere decir que en este lugar no va a haber templo. Aquí lo dice. Amén. Recuerden que el tabernáculo es un símbolo del templo. Era lo que utilizaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En los tiempos de Moisés, amén, en ese peregrinaje por el desierto, el tabernáculo era como el templo de ellos. Amén. Entonces, cuando se habla de tabernáculo es un sinónimo de templo. Pero aquí dice que el tabernáculo de nosotros en ese tiempo es el propio Dios. Él es nuestro templo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ah, bien, ya sabemos que a los santos profetas se les reveló, porque ya lo vimos, la existencia de cielos nuevos y tierra nueva. Leímos, ¿verdad? Pero hubo también revelación en el Antiguo y Nuevo Testamento sobre esta ciudad celestial que vio Juan descender del cielo. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versos 8 y 10. Que ahí hace referencia a algo que tiene que ver con este tema que estamos tratando. Ahí en este capítulo 11, ¿verdad? El escritor de los Hebreos habla acerca de la fe. Y pudiéramos decir de los héroes de la fe. Entonces él dice en el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Significa que Abraham, amén, no estaba tan interesado en ese lugar a donde iba.
en ese sitio donde él iba a morar, amén, que podía ser una tierra hermosa con frutos y todo lo demás. Pero dice que él lo que estaba esperando era una ciudad construida por el propio Dios. En esa estaba cifrada su esperanza. Quiere decir que a Abraham le fue revelada la existencia de esta ciudad y él tenía la esperanza de vivir en ella después de la resurrección, de su muerte y resurrección, porque todos ellos tenían la esperanza en la resurrección. Y más adelante en este mismo capítulo 11, en los versos 13 al 16, luego que el escritor habla acerca de Abel, habla de Enoc, habla de Abraham, de Sara, amén, de todos ellos, luego que los menciona a todos ellos, dice algo: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Todos ellos, Abel, Enoc, Abraham, Sara, todos ellos tenían su esperanza en esa ciudad celestial y conocían acerca de esto. Y en el Nuevo Testamento, para ver si también a los apóstoles, a los discípulos se les fue revelado sobre esto, aparte de lo que ya había sido revelado en el Antiguo Testamento. En Gálatas capítulo 4, versos 25 y 26, hay unas palabras del apóstol Pablo. Y se trata de una alegoría. Una alegoría es una figura literaria como es la parábola, como son las metáforas, ¿verdad? Entonces aquí él dice lo siguiente, hace una comparación entre Sara y Agar, la esclava y la libre. Amén. Y él dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la de ese tiempo, pues junto con sus hijos está en esclavitud. Y luego compara a Sara y dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial. Es decir, el apóstol Pablo está hablando acerca de esa ciudad de la cual, verdad, estamos tratando aquí en el tema de hoy. Pablo sabía de esta ciudad y más porque él la llegó a visitar. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Algo tan importante como esto, Dios no lo iba a mantener oculto. Por eso Él se lo reveló a sus hijos. Y usted también, y yo también, y nosotros también estamos recibiendo revelación de esa ciudad. Esa ciudad es el cielo de nosotros, esa nueva Jerusalén, para que usted lo sepa, hermano, amigo. Esta ciudad estaba en el cielo en algún lugar, pero Juan la vio que descendía, acercándose a la nueva creación, a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Se convierte entonces en una especie de satélite de la tierra, como hoy en día es la luna. Amén. Queda así flotando en el espacio, no se posa sobre la tierra, no lo dice la palabra. Amén. Solamente se acerca. Amén. Entonces, hermanos y amigos, tener puesta la vista en este lugar va a ser una influencia muy poderosa para nuestras vidas. Nos hará considerar las cosas de este mundo caído como lo que realmente son, cosas que no valen la pena, cosas efímeras, cosas vanas. Amén. Nos va a traer gozo y consuelo en las pruebas. Amén. En medio de toda situación. ¿Por qué? Porque vamos a tener nuestra mirada, nuestra vista puesta en esa ciudad celestial. Amén. En medio de pruebas, en medio de lucha, en medio de dificultades. Amén. Sabemos que un día vamos a estar allá. Amén. Y vamos a recibir la recompensa que Dios tiene para nosotros. La expectativa de una vida futura es muy importante para el ser humano, para nosotros. Amén. El tener el cielo como una realidad, amén, es lo único que puede hacer que la vida aquí y ahora valga la pena, tengan algún significado, tenga algún propósito. Amén. Eso le da propósito a nuestras vidas. Amén. Amén. Porque si nosotros solamente estamos esperando por la muerte y más nada, somos dignos de conmiseración, dice el apóstol Pablo. Somos miserables. Amén. Bien, analicemos ahora las Escrituras para saber dónde están
todos los que han muerto en Cristo desde el tiempo de la iglesia primitiva, siglo primero, cuando nació el día de Pentecostés, amén, hasta el día de hoy. ¿Dónde están todos los que han muerto en Cristo? Vamos a ver en primer lugar qué sucede con el alma de aquel que muere en Cristo. Se queda reposando, se queda durmiendo, como dicen los testigos de Jehová, como dicen muchos otros, amén, hasta que ocurra la resurrección de los muertos. ¿Será eso lo que ocurre? Que quedamos en un estado de éxtasis, dormido así por siglos y siglos, amén. Eso no es lo que enseña la Biblia, hermano. Eso no es lo que enseña la Biblia. Vamos a ver, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 5, los versos 6 y 8. Está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice lo siguiente refiriéndose a la muerte. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero él dice más adelante, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Pablo decía que para él el morir era ganancia. Para él el vivir era Cristo porque estaba trabajando en su obra. Pero si él moría era ganancia porque iba a estar presente en el Señor en cuanto muriera. Ahora bien, yo dije que Pablo había visitado esa ciudad. Y es que Pablo tuvo una experiencia sobrenatural en la que fue llevado al paraíso, a la ciudad celestial que estamos mencionando. Miren, en 2 de Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo habla acerca de esa experiencia. 2 de Corintios, capítulo 12, el verso 14. Vamos a ver, 2 de Corintios capítulo 12, verso 14. Creo que equivoqué la cita. Amén. Es versículo 2. Amén. Sí, versículo 2. 12, 2. Dice, conozco a un hombre en Cristo. Se está refiriendo a sí mismo. Que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Dios le permitió al apóstol Pablo, lo llevó a ese lugar, a esa nueva Jerusalén, a esa ciudad celestial. Amén. Para mostrarle lo que tenía preparado para nosotros, para su pueblo, para los que siguen a Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces, el propio Jesús también habló de este lugar. Vamos a ver. ¿Cuántos conocen la historia del ladrón arrepentido? Yo creo que casi todo el mundo conoce esa historia. Jesús fue crucificado en medio de dos malhechores, en medio de dos ladrones, ¿verdad? Y uno le injuriaba, dice la palabra de Dios, pero el otro, a pesar de estar en la condición que estaba, crucificado, sufriendo igual que Jesús, amén, reconoció que Jesús estaba allí siendo inocente y que realmente ese hombre tenía algo especial, amén. Así que él de alguna manera, en un estudio yo hablé de eso, de alguna manera Dios le dio una revelación a ese hombre de que ese que estaba a su lado era el Mesías, que esperaba el pueblo judío. Ahora bien, lo más seguro es que este hombre fuera judío, porque romanos no podían ser crucificados. Amén. Este hombre debía ser judío, y los judíos todos conocían la Escritura, aunque anduvieran en los caminos que estuvieran, ellos desde niños se les enseñaba la Escritura. Así que ellos conocían las profecías, sabían acerca del Mesías, sabían de su venida, conocían todo esto. Así que en ese momento él reconoció que estaba al lado del Hijo de Dios. Amén. Y él, ¿verdad? Sabiendo que ya pronto iba a morir, él le hace una petición a Jesús. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí mientras vengas en tu reino. Entonces Jesús le dice en el versículo 43 del
en el versículo 43 del capítulo 23 de Lucas. Él le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Por eso yo les digo, el hombre no se queda reposando por siglos ahí, amén, a esperar, por ejemplo, la resurrección. Cuando venga Cristo a llevarse su iglesia y vamos a ver, los que han muerto desde los tiempos de los apóstoles van a estar allí todo este tiempo esperando hasta que... No, hermano, aquí lo dice, en cuanto la persona muere, va a la presencia del Señor o va a otro lado, dependiendo de lo que Él escogió. Amén. Ahora bien, ¿dónde se encuentra ese paraíso del cual hablaba Jesús? Nosotros hemos oído hablar del paraíso, del jardín del Edén, donde estaba Adán y Eva disfrutando mientras no pecaron. Pero del momento en que ellos desobedecieron, ellos fueron expulsados de ese lugar a causa de ese pecado. Ese era un paraíso terrenal. Pero ese paraíso terrenal dejó de existir cuando fueron destruidos los cielos y la tierra actuales que se habla allí en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿dónde está ese paraíso? Bien, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 7 para tener una idea. En Apocalipsis capítulo 2, verso 7, en esas cartas que le envía Jesús a las 7 iglesias de Asia, Él le dice lo siguiente a esta iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, verso 7, está dirigiéndose a la iglesia de Éfeso. Y le dice en el verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ustedes recuerdan que en el jardín del Edén había un árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Y que Dios le prohibió comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos tenían acceso al árbol de la vida, Adán y Eva. Pero en cuanto pecaron, ya no tuvieron acceso más, fueron expulsados del paraíso. Ahora, Jesús está hablando nuevamente de ese árbol de la vida. Amén. Y dice que está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde está ese paraíso? Bien, vamos a Apocalipsis, capítulo 21, 22, amén. Como les dije, ¿verdad? Del verso 10 en adelante, lo que habla la Biblia es acerca de la Nueva Jerusalén. Una descripción bien detallada acerca de los muros, acerca de las puertas, acerca de todo, amén, los materiales y todos los demás. Ahí habla extensamente. No tenemos el tiempo para tratar esto, amén. Pero dice así en el capítulo 22, verso 2. En el capítulo 22, verso 2 dice: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, porque les dije que allí sí había un río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Quiere decir que ese árbol de la vida que menciona Jesús, ese paraíso que menciona Jesús, se trata de la Nueva Jerusalén, esta que estamos viendo en el día de hoy. Ese es el cielo para nosotros, los creyentes en Cristo. Fue a este paraíso, en la Nueva Jerusalén, que llevó Jesús al ladrón arrepentido. Fue a este paraíso al que fue el apóstol Pablo en aquella experiencia sobrenatural. Es a este paraíso que van todos los que mueren en Cristo, todos los que han muerto desde allá, desde la iglesia primitiva hasta acá. Todos ellos han ido a ese lugar. Y es a este paraíso al que será llevada la iglesia en el arrebatamiento, y el que irán los muertos en Cristo. Amén. Quiere decir que al momento de llevarse a cabo el juicio ante el gran trono blanco, recuerden que Satanás fue atado por 1000 años, y al cabo de 1000 años, ¿verdad?, fue desatado y se rebeló. Entonces vino el juicio final, amén. Y la iglesia, amén, estaba en la Nueva Jerusalén desde hacía más de 1000 años ya, cuando llegó este juicio.
¿Por qué? Porque la iglesia fue llevada antes de la gran tribulación, antes de esos 7 años terribles. Amén. Y después vinieron los 1000 años. Amén. Y todo ese tiempo la iglesia había estado en la Nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, la que vio el apóstol Juan, que descendía del cielo como una novia ataviada para su marido. ¿Quiénes estarán aquí? Y están ya. Nosotros, por supuesto, la iglesia. También todos los santos del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, los que fueron aprobados por el Señor en el juicio que se les hizo. Recuerden que hablamos de esos juicios en el estudio anterior. Los juicios y las distintas resurrecciones. Y también de todas las naciones que no siguieron a Satanás al finalizar los 1000 años. Amén. Que Satanás, ¿verdad? Formó un gran ejército en contra de Jesús y de la Jerusalén actual. Amén. Entonces, todos ellos estarán allí. Allá vamos nosotros, hermanos. Ese es nuestro destino eterno que nosotros estamos luchando por llegar allá. El libro de Apocalipsis termina con palabras de aliento para nosotros, del propio Jesús. Allí en el capítulo 22, el verso 12, amén. 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. ¿Cuántos dicen ven Jesús? Porque te estamos esperando. Estamos esperando esa venida de Cristo por su iglesia. Amén. ¿Estamos preparados? Es la pregunta. Tenemos que estar preparados cada día, hermano, para cuando el Señor venga. Amigo, inscribe tu nombre en el libro de la vida. Estás a tiempo. Solamente sigue las indicaciones que te da la palabra de Dios y los consejos que te dan los hermanos, la guía que ellos te dan. Amén. Bien, hasta aquí, hermanos, llegamos con este estudio de cielos nuevos, tierra nueva y la nueva Jerusalén. Amén. Aquí termina todo el programa de Dios, la eternidad, como dijimos. Luego, ¿verdad? Vamos a tratar diferentes temas. Amén. Todavía necesitamos, amén, concentrarnos para buscar, indagar, preguntarle a Dios cuáles son los temas venideros. Amén. Ahora bien, la cuarentena termina este domingo. El próximo domingo ya es libre, ya no hay cuarentena. Hasta el domingo hay cuarentena, hasta este domingo. Amén. Pero ya desde el próximo domingo en adelante ya no va a haber cuarentena. De manera que ya no podemos pasar este estudio a las 10 de la mañana. Amén. Estamos pensando en buscar un nuevo horario. Vamos a conversar con el pastor para ver qué idea nos puede dar. Y así nosotros se lo vamos a estar anunciando. Por ahora yo me gozo de todos estos sábados, amén. Estos domingos, que hemos estado compartiendo la palabra de Dios, amén. Hemos tenido estudios tremendos, amén. Hemos hablado de cosas de actualidad, de lo que estamos viviendo. Y terminamos este estudio con una luz de esperanza. La nueva Jerusalén, la ciudad celestial, el cielo del creyente. Así que, hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios. Jesús, bendice este estudio en el corazón de cada persona, hermano, amigo que haya visto, esté viendo este estudio, amén, los que lo vean posteriormente, amén, que sea de bendición esta palabra en sus vidas, que sea de reflexión y meditación para tomar decisiones. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Hermano, como siempre, los invito a suscribirse, los que no se han suscrito. Va a aparecer 2 iconos allí. Un icono con el estudio anterior y luego en el otro icono está la familia pastoral. Hágale clic allí y suscríbase. Amén. Estamos llegando ya a la meta que nos hemos fijado de 1000 suscriptores. Amén. Así que, hermanos, y cuídese, hermano, cuídese, amigo. Amén. Estamos viviendo tiempos peligrosos.
Amén. Las variantes que están surgiendo por allí son terribles, son contagiosas al extremo. Escuché en una entrevista que le hacían a alguien de estos epidemiólogos que conoce de estas cosas, amén, y dice que esta variante Delta, imagínese usted, es 1000 veces más contagiosa que el coronavirus actual, 1000 veces. Amén. Así que eso es algo terrible, donde llega una persona con esa variante Delta, todo el mundo va a quedar infectado. Por eso, como siempre, yo les digo, hermano, amigo, vacúnese si no se ha vacunado. Amén. Hermano, la vacuna es la protección que tenemos en contra de esa enfermedad, y siempre se los he estado repitiendo estos domingos: los que están muriendo son los no vacunados. Amén. Los que estamos vacunados, si nos llega a dar eso, y a algunos les ha dado, es como un resfriado. Amén. Es algo leve. Amén. Ni se siente. Amén. Así que, hermano, amigo, protéjase y proteja a su familia, proteja a los demás. Amén. Porque por eso es que se transmite, porque hay muchas personas no vacunadas. Amén. Así que, hermanos, amigos, que Dios los bendiga ricamente. Pasen una semana hermosa y por allí les avisaré cuando nos volvemos a ver. Amén.